Bueno, compañeros, nuevamente agradezco a todos la puntualidad en la conexión. Ya estamos en grabación de nuestra segunda sesión del módulo de coordinación de transportes, previamente dando el espacio correspondiente para que la totalidad del grupo estuviera en sesión. Vamos a proceder ahora con la toma de asistencia y damos continuidad a los temas. Vamos a compartir aquí la pantalla para que todos vean el proceso de asistencia. Agradezco me confirmen también si estamos bien con el audio, si me están escuchando bien. Sí, profe, está bien. Ok, Diego, muchas gracias. Ya había adelantado aquí los compañeros que tenemos en conexión. Agradezco su confirmación a través del chat o del audio, por favor, para que quede el registro correspondiente. Michael Bastidas. Presente, profe. Gracias, Michael. No tenemos todavía el compañero Daniel Betancourt. Daniel Castañeda. Presente, profe. Gracias, Daniel. Leison González. Presente, profe. Gracias, Leison. Diego Guevara. Presente, profe. Ok, Diego. Jonathan Herrera. Presente, profe. Gracias, Jonathan. Aún no tenemos al compañero Carlos Andrés. Vamos con Alejandro Restrepo. Presente, profe. Gracias, Alejandro. Y Andrés Villa. Presente, profe. Gracias, Andrés. Listo, muchachos. Esperemos que el compañero Daniel y Carlos Andrés se puedan conectar lo más pronto posible. Vamos a dejar esto aquí abierto mientras ellos llegan a la sesión. Y daremos entonces continuidad a nuestros temas. Agradezco también a los compañeros que hicieron su aporte correspondiente en el foro que teníamos habilitado hasta el día de ayer. Ya creo que también a todos he podido darles la correspondiente retroalimentación o réplica a su mensaje o a su comentario. Y allí también pueden ver entonces las notas correspondientes. Pueden ingresar y ver la nota de calificación correspondiente y el mensaje pues que ya también les debe haber llegado la correspondiente notificación. Muchas gracias a todos los que participaron. Vamos entonces el día de hoy a continuar con nuestros temas de módulo. Vamos a ir avanzando en nuestros contenidos. También se les había informado y les había dejado aquí en el área de actividades de la sesión del día de hoy un corto artículo para que hagamos un pequeño debate antes de finalizar nuestra sesión. Unos 10-15 minutos de corto debate relacionado con el tema que nos presentaba este artículo o nos presenta este artículo sobre la inferencia o aplicación del dólar, que tanto infiere el dólar, en este caso el alza del dólar, en el sector de transporte. Ahí vamos a tocar algunos temas, vamos a hablar un poco de lo que nos entregan allí, que el artículo también es muy corto, pero muy concreto en lo que nos indica. Esto lo vamos a dejar para el final de la sesión. Antes de finalizar nuestra sesión, vamos a hacer ese pequeño debate como lo solemos trabajar en cuanto al tema de actualidad de la información. Y hoy entonces esperamos desarrollar o avanzar en estos temas que nos entrega el módulo. La logística de transporte, que ya habíamos hecho una pequeña introducción en la sesión anterior, la importancia económica del transporte y las actividades de la gestión de los transportes. Vamos a ver qué tanto nos rinde el día de hoy. Esperemos que sea muy productivo el espacio en sesión. Bueno, habíamos quedado por aquí, muchachos. Permítanme, yo me organizo acá para poderlo leer si me escriben. Habíamos quedado por aquí en el módulo. Habíamos alcanzado a realizar una pequeña introducción y manejar el tema del concepto de la logística de transportes. Digamos que estos tres enfoques que nos entrega aquí el módulo, habíamos hecho una pequeña relación e incluso trabajado algunos ejemplos o alguna explicación más puntual sobre esta logística de transportes. Aquí en esta parte íbamos y vamos a comenzar a desarrollar los contenidos del módulo para ir aclarando un poco más el panorama relacionado con la coordinación de transporte o la logística de transporte en sí. Vamos entonces a continuar acá.
Vamos a tener muy en cuenta, muchachos, que cuando estamos hablando de la logística de transporte o de la coordinación de transporte, estamos hablando de una de las partes fundamentales para que las compañías, las organizaciones, las empresas, regáleme un segundo que alguien nos está solicitando ingreso, el compañero Carlos Andrés. Ok, le damos la bienvenida al compañero Carlos Andrés. Carlos Andrés, ¿nos escuchas ahí? ¿Estás ok en conexión? Pues sí, buenas noches. ¿Cómo han estado? Ok, bien, mi hermano, muchas gracias. Ya dejamos allí actualizada la asistencia. Llegaste justo a tiempo, Carlos, apenas vamos a iniciar los contenidos. Gracias, Bueno, profe. entonces les estaba diciendo, tengamos muy en cuenta, ok, Carlos, tengamos muy en cuenta que al momento de hablar de la logística o la coordinación de transporte, estamos hablando de una de las partes, una de las áreas, uno de los componentes, como ustedes lo quieran catalogar, más importantes para las compañías. ¿Por qué? Por un tema muy básico y que ya lo habíamos tocado en la sesión anterior, y es la necesidad de llevar mi producto o incluso mi servicio de un punto A un punto B. E incluso podemos hablar también del tema de la distribución física internacional, cuando hablamos que mi producto está sujeto también a una internacionalización o está inmerso en el mercado globalizado, es decir, trabajamos también con la parte de exportaciones e importaciones. Allí entonces el transporte o la logística de transporte o la coordinación de transporte o los sistemas de transporte se vuelven fundamentales para toda la organización. Porque sin esta herramienta, sin esta posibilidad de movilización, tanto de los productos, materias primas, las mismas herramientas para prestar un servicio, pues no podemos desarrollar o cumplir con el objeto social de la compañía. Y tampoco pues vamos a cumplir con una de las razones principales de la misma, que es la satisfacción al cliente o cumplir con las necesidades del cliente. Entonces allí el transporte, como lo hablamos también en la sesión anterior, más que mover una mercancía de un punto A a un punto B, de un lado al otro, de un país al otro, más que mover esta mercancía, allí hay un tema de valor, un tema de imagen, un tema de reconocimiento, un tema de satisfacción a los clientes que está ya implícito en ese proceso y que no lo podemos desligar ya en ningún momento. Tenemos allí que tener muy en cuenta que uno de los principales objetivos de la utilización de ese sistema de transportes o de esa logística de transporte es la satisfacción al cliente. Además, hay otros requisitos importantes que se deben de cumplir durante ese proceso del transporte, como la protección del producto, la verificación del producto también en algunos casos, la posibilidad de trabajar sobre algunos tiempos establecidos, cumpliendo un poco o buscando un poco cumplir con ese objetivo principal de la logística, que es entregar la mercancía en los tiempos acordados, en las cantidades acordadas. Obviamente, cuando hablamos de las cantidades acordadas es que no se presenten novedades de ningún tipo, y en el lugar indicado, en el lugar que se determina para tal fin, tanto para la recolección como para la entrega de la mercancía. Y no solamente en la parte de distribución, ojo, también en la parte de abastecimiento, donde está involucrado el transporte, exactamente lo mismo, deben cumplirse las mismas premisas, porque yo estoy utilizando allí o estoy recibiendo ese servicio de transporte en la gran mayoría de los casos de mi proveedor a través de su operador. En algunos otros casos yo mismo controlo también esa parte de transporte e incluso hago toda la coordinación de los transportes que abastecen mi compañía, ya sea para un proceso productivo, para un proceso de comercialización, para temas de insumos y recursos que necesito tener acordes a los servicios que estoy prestando, en fin. Allí entonces el transporte, importantísimo en todo el proceso de la cadena de suministros. Ya pasamos de un tema de proceso logístico puntual a un tema de determinante o factor determinante en la cadena de suministros, el transporte. Más aún, hablamos de
esa determinancia que tiene el transporte, cuando conocemos, y ustedes mejor que nadie lo conocen, la alta afectación que tiene este proceso de transporte en todo el costo logístico. ¿Por qué? Pues porque en el caso nuestro, particularmente en el caso colombiano, el transporte pues tiene uno de los mayores porcentajes o el costo logístico más importante. Podríamos decir que tanto el transporte como la parte de almacenamiento y el costo de inventario son los dos rubros que más representan en el tema del porcentaje total de los costos logísticos en las organizaciones. Entonces allí hay que tener muy claro, si conocemos, si ya de antemano lo sabemos, nos lo han dicho, nos lo han explicado, o lo vivimos en nuestro entorno laboral, vivimos ese alto costo, esa influencia que tiene el transporte en todo el proceso logístico, sea cual fuera el que tenemos determinado en nuestras compañías o en nuestro entorno laboral. Si ya conocemos esa parte, si lo tenemos muy claro, pues entonces también tenemos una necesidad, nosotros desde la gestión logística, de buscar cómo optimizar esos recursos o ese recurso puntual que es el transporte. Ya sea que lo estemos trabajando de forma directa, es decir, que las herramientas, que todo este montaje de la logística de transporte o de la coordinación de transporte sea propio de la compañía o de la organización, o bien sea también que lo estamos trabajando a través de un operador logístico, porque eso no exime que yo, como responsable de ese proceso, independiente que lo esté trabajando con un tercero, no exime de que yo pueda hacer todas las gestiones posibles, todos los controles posibles, todas las verificaciones posibles para que se optimice el proceso como tal. Y ahí es donde yo comienzo a exigirle, entonces, si lo trabajo a través de un operador logístico, comienzo a exigirle a ese operador logístico unos resultados que cumplan unos indicadores, que se ajuste a mis procesos y que entonces se integre esa cadena de suministro que él ya tiene establecida a la cadena de suministro de mi negocio. Y ahí ya comenzamos a manejar un concepto adicional, no solamente de la logística de transporte, sino de la logística como tal, y es la integración de las cadenas de suministro o cadenas de abastecimiento o cadenas de distribución. Ya estamos hablando allí de integración. Y cuando integramos esas cadenas es cuando aquellos oferentes de esos servicios, en este caso los operadores logísticos, sea un 1PL que solamente me está prestando un servicio de transporte, o sea un 4PL que me integra muchos servicios y que allí está incluido el transporte, entonces ese operador, ese que se está integrando a mi cadena, se da cuenta y entiende cuál es el objetivo de mi negocio. Entiende cuál es la imagen que yo quiero mostrar. Entiende cuál es la necesidad que yo estoy supliendo a mis clientes. Y entiende además que al prestar un buen servicio, al tener optimizaciones, al mejorar sus recursos, al optimizar sus recursos, no solamente está ayudando a que mi imagen se vea bien, a que mi producto llegue bien, a que mis clientes obviamente sean o estén más fidelizados, sino que también está ayudando a que la imagen de él como operador logístico, como oferente de ese servicio, con muchas o pocas herramientas, pero que está cumpliendo, que se está integrando, que está adhiriéndose a lo que es mi empresa, mi organización o mi entorno laboral, pues allí él también se ve beneficiado. Cuando digo él, es este operador logístico, aquel que me está prestando el servicio de transporte, también se ve beneficiado porque obviamente el servicio de calidad diferenciado con valores agregados que él está entregando, pues se está viendo en mi producto, en mi proceso, pero a la vez está viendo en su proceso y en sus responsabilidades. Y allí entonces ese reconocimiento también va a ser muy importante al momento de que ese operador logístico, ese transportista, ese transportador, pueda entonces referenciar sus servicios ante otros clientes. ¿Sí? Allí la cadena comienza a ser efectiva y comienza a ser benéfica para ambas partes, no solamente para quien está recibiendo el servicio, que es el generador de carga en este caso, y hablamos de generador de carga, tanto el que está manejando procesos de envíos como el que está manejando procesos de recepción de mercancía. Es igual porque hay una necesidad también de
hacer una verificación del servicio de transporte. Allí entonces vamos entendiendo un poco y vamos reconociendo también un poco más la importancia y la relevancia que tiene el enfoque y el proceso del transporte como tal de las empresas hacia la cadena de suministro o hacia la cadena de distribución o hacia la cadena de abastecimiento. ¿Por qué? Porque allí estamos involucrando a todos y siempre vamos a hablar de esa cadena. Estamos involucrando a los proveedores, a los clientes, a los mismos oferentes del servicio, incluso a la misma competencia, ¿sí? Porque en ocasiones también la competencia o nosotros, nuestra compañía, nuestro entorno laboral requiere de la competencia para hacer un poco más eficiente este transporte. Y se han presentado casos y es muy normal que se presente este tipo de casos, por ejemplo, con la consolidación de mercancía, incluso de empresas competidoras. Pero para hacer una optimización de transporte, se deja la competencia a un lado y se adhieren de pronto a el manejo de un transporte consolidado o compartido con la competencia, pero que tengo la posibilidad de optimizar mi recurso, de reducir esos costos tan altos de transporte, cumpliendo con el mismo objetivo. Que es que le estoy ayudando a la competencia, porque si no la competencia podría asumir más costo de transporte, pero es que igual me pasaría a mí, porque en este momento no tengo toda la carga para llenar un vehículo, para llenar una turbo, para llenar un sencillo, para llenar un contenedor. Y lo mismo le está pasando a la otra empresa. Entonces, ¿por qué no buscar el beneficio mutuo? ¿Sí? Y ya la diferenciación, pues, encontrémosla desde otro sentido, desde otro factor. No en la parte de transporte, porque pues me estoy apoyando allí con la carga que tiene mi competencia para reducir mis costos, pero yo tengo que generar entonces otros valores agregados desde otros procesos logísticos o incluso desde la misma materia prima o el proceso productivo para generar ese valor o para generar esa diferenciación. Hay que ir identificando eso desde la gestión logística, porque no siempre es el beneficio propio intentando, obviamente, dejar atrás un poco a la competencia, pero a veces la competencia también, o a veces también necesitamos de la competencia para este tipo de procesos y es muy importante identificar en qué momento esas colaboraciones o esas cadenas colaborativas se pueden presentar. Eso no se puede dejar de lado tampoco en ese entorno profesional y en el entorno organizacional. En algún momento podemos llegar a necesitar de estas funciones, de estas operaciones, de estos operadores que nos permiten hacer ese tipo de consolidaciones. Y ahí estamos optimizando, ahí estamos cumpliendo con el objetivo del gestor logístico. Optimizar los recursos, optimizar las herramientas, optimizar lo que tengo disponible para que se generen eficiencias y se generen algunas cifras importantes, en este caso desde el punto de vista de transporte. Retomamos entonces la importancia de esa logística de transporte desde el punto de vista de la competitividad y de la efectividad de las operaciones, en este caso comerciales. Y ahora, ¿por qué hablamos de operaciones comerciales? Tengamos en cuenta que el objetivo principal de las organizaciones y de las compañías, cuando estamos hablando pues, de compañías obviamente con ánimo de lucro, es generar esa efectividad y más que efectividad, eficiencia en sus operaciones comerciales. Operaciones comerciales que creo que ya todos lo sabemos y lo tenemos muy claro, que son las encaminadas a buscar el crecimiento de las empresas desde el punto de vista de a mayor cantidades vendidas, pues mayor va a ser la utilidad o rentabilidad que va a recibir la empresa. Hasta ahí estamos claros, pero ¿cómo generamos nosotros competitividad? No solamente por las cantidades vendidas, sino por la respuesta que tiene la empresa sobre esas cantidades vendidas o sobre esas operaciones comerciales que en algún momento se vuelven tan grandes, tan fuertes, tan poderosas y con un incremento tan exponencial que muchas veces entonces la operación logística como tal no logra responder a tiempo. Y digo que no logra responder a tiempo porque
en la gran mayoría de veces se logra responder, pero no en el tiempo que se esperaba, o al menos en el que esperaba la parte comercial. Y ahí volvemos digamos que al comentario que hemos hecho durante mucho tiempo, no solamente en estos cursos, sino desde antes, incluso ni siquiera involucrando la parte educativa como tal, sino ya la parte de laboral y operativa. Llegamos a la disyuntiva de siempre de los comerciales y los logísticos no logran engranar sus procesos para que las compañías crezcan como deben de crecer. Y allí entonces se vuelve determinante también que el gestor logístico, encargado no solamente de la parte de transporte, porque desde el punto de vista de la logística, generalmente a los gestores, a los encargados, supervisores, jefes, coordinadores de logística, pues se les involucren muchas responsabilidades donde se tiene que cumplir y se tiene que ser eficiente y se tiene que optimizar el recurso que se tenga, independiente de las cifras comerciales que se estén manejando, sean altas o sean bajas, o se estén presentando crecimientos desmedidos o exponenciales, hay que cumplir. Hay que cumplirle al cliente, hay que cumplir con la operación, hay que cumplir con los tiempos, y allí es donde el logístico pues debe, o el gestor logístico debe entonces sacar sus dotes de buen gestor, de buen administrador, y dar los resultados esperados por la compañía. Sin embargo, para que eso se dé, para que eso se presente, para que eso sean resultados realmente entregados al final de un ejercicio, y hablo al final de un ejercicio, es al final de la revisión por parte de la compañía en cuanto a todo el proceso que se generó en el semestre, en el trimestre, en el año, como cada una de las organizaciones lo tenga determinado. Al final del ejercicio se vean entonces los resultados en cuanto a las optimizaciones necesarias para que esas rentabilidades esperadas se den, y que casi siempre se busca la optimización de esos recursos que generen rentabilidades en los procesos logísticos. Y desafortunadamente, como lo decíamos hace un rato, uno de los procesos logísticos con más fluctuaciones y más susceptible al incremento de costos por X o Y motivo, que ya estaremos viendo cada uno de esos motivos o algunos de los motivos más comunes al momento de aplicar la logística de transporte, pues es precisamente ese proceso, que es un proceso que puede fluctuar bastante, incluso por condiciones exógenas como la que tenemos en el artículo que vamos a entrar a validar ahora, que es el dólar. Factores completamente ajenos a nuestro proceso, pero que afectan directamente la operación o la logística de transporte, y entonces nuestros costos se ven afectados, las optimizaciones que ya hayamos establecido, los procesos que hayamos establecido y que estaban siendo eficientes se pueden ver afectados en algún momento. Entonces allí comienza a ser totalmente volátil, es una montaña rusa el manejo del proceso de la logística de transporte, pero tenemos que hacerlo o debemos hacerlo, y debemos tratar de identificar todas esas situaciones para poder entregar una buena respuesta al momento de estar hablando de esa logística de transporte. Por eso se sigue determinando como un elemento fundamental de las organizaciones o de las compañías, y que tiene que estar lo más controlado posible, pero a la vez que esté lo más controlado posible, debe ser también lo más flexible posible, porque encontramos diferentes situaciones, diferentes oportunidades que podemos desde la gestión logística ir desarrollando, ir aplicando, que nos pueden generar unos buenos resultados o que nos pueden generar unos resultados de pronto un poco alejados de las cifras esperadas o de los resultados esperados. La logística de transporte entonces tiene bajo su desarrollo todas las funciones o todas las actividades que estén directa o indirectamente involucradas allí. Cuando hablo directo o indirectamente, entonces no solamente, vuelvo y lo repito, y ya lo hemos comenzado a reiterar, no solamente es trabajar
el envío de mercancía de un punto A a un punto B. Allí tenemos otros factores importantes que hay que tener en cuenta en esa logística de transporte, como lo es la seguridad, por ejemplo, como lo es el cumplimiento del servicio, como lo es, obviamente, los costos o los costos relacionados al transporte como tal, que no solamente es la tarifa aquella de por kilo, o por kilogramo volumen, o por kilómetro cúbico, que nos cobra un operador de transporte, o por vehículo posicionado, si estamos hablando de exclusividad, en fin. Allí no solamente es el traslado de la mercancía, son otros factores que también debemos de tener en cuenta, como son la seguridad, el servicio, el costo, el conocimiento del producto, el conocimiento del negocio, el conocimiento de los clientes, conocimiento de la operación, el mismo conocimiento de las rutas, de los lugares, de los sectores donde se está ejecutando el proceso de transporte. Todo eso hace parte de lo que yo debo gestionar y debo de tener en cuenta al momento de elegir y al momento de estar desarrollando una operación de transporte. No solamente es el poder sacar la mercancía de mi centro de distribución y llevarla a un minorista, a un mayorista, a un distribuidor específico. Tengo que tener muchos factores allí sobre la mesa, tratarlos de controlar todos, que sabemos que es un poco difícil, pero se puede lograr desde el punto de vista de la organización y de la planeación que tengamos sobre este proceso de transporte o sobre la logística o la coordinación como tal del transporte. La idea entonces allí con el transporte o su objetivo principal es acercar todos esos sectores productivos. Se acercan entonces los productores o proveedores con los comercializadores, con los consumidores, todos esos sectores que la economía tiene ya identificados y que por X o Y motivo necesitan del transporte para poder activar sus procesos, para poder desarrollar sus procesos. Una empresa productiva, una empresa transformadora de un producto no va a poder hacer su proceso de transformación, si no tiene establecido una logística de transporte para la llegada de las materias primas y para luego la salida de los productos terminados hacia los clientes, o incluso la salida de los productos en proceso desde una planta hasta otra planta que va a continuar con el proceso, o que le va a hacer una mejora al producto, o que le va a hacer una adición al producto, porque a veces también se necesitan de esos transportes para continuar o para dar la continuidad al proceso y que su objetivo final, que es la satisfacción de los clientes, sí se pueda dar y se dé de la mejor forma. Vamos bien hasta ahí, vamos claros con esa explicación, creo que vaya quedando todo debidamente bien trabajado en cuanto a los conceptos de la importancia de la logística de transporte en las organizaciones. ¿Vamos bien hasta ahí, muchachos? Sí, profe. Señor. Perfecto. Volvemos a tocar un tema que ya hemos tocado en diferentes procesos que hemos tenido la oportunidad de trabajar con ustedes en otros módulos: logística de abastecimiento, empaques y embalajes, creo que zonas portuarias también, ahora con el tema de la coordinación de transportes. Volvemos a tocar un factor importantísimo: la información. El retorno de información o la información en doble vía, como lo presenta aquí este módulo, pero la importancia de esa información, del retorno de la información, de la entrega de la información también en el proceso de transporte, en la coordinación de transporte. Y entonces necesitamos que todos los actores de la cadena estén debidamente comunicados, y más aún cuando se trata de transporte. Primero, por ser uno de los procesos más costosos o que representan uno de los mayores porcentajes de costo de todo el proceso logístico. Por ende, tiene que estar mucho más controlado y la comunicación debe ser mucho más clara y la información allí se hace mucho más relevante. Porque el alto costo de este proceso entonces me indica a mí que si yo no tengo la información de primera mano disponible y no logro analizarla en el tiempo o en el momento correcto, el costo de transporte se me puede duplicar, se me puede triplicar, y ahí yo no voy a tener ya entonces cómo recuperar
ese doble porcentaje o esa doble aplicación de flete. Y vamos a ejemplos muy claros. Tengo entonces desde mi CEDI, por ejemplo, desde mi centro de distribución, la necesidad de hacer los correspondientes despachos para mis diferentes tiendas satélites, si son tiendas satélite, o a mis diferentes clientes. Y allí en ese proceso entonces hago, dentro de la parte de transporte, el correspondiente ruteo. ¿Cierto? Tengo 3, 4 unidades de transporte disponibles, llámense turbos, NPR, sencillos, lo que vaya a trabajar, lo que esté trabajando normalmente dentro de mi proceso. Y debo hacer el ruteo de estas unidades. Ni siquiera estoy hablando de la parte de la configuración de llenado, que es otra parte importante del proceso de transporte. Aquí estoy haciendo solamente el ruteo, ¿sí? Yo sé que tengo que llenar debidamente el vehículo y si estoy hablando del ruteo, pues conforme al ruteo que tengo, voy a hacer el llenado del vehículo para que al momento de hacer las correspondientes entregas, pues esté correctamente distribuido. Pero solamente estoy hablando del ruteo. Si en ese ruteo incluyo clientes que obviamente debo considerar dentro de esa ruta que voy a trabajar, pero resulta que en ese proceso de información y de comunicación, cualquiera de las áreas intervinientes, incluso puede ser hasta el mismo cliente, no me informa que o no me recibe un día en específico, o no me recibe en una hora específica, o no me recibe una línea en específico, porque también tenemos clientes o encontramos clientes que trabajan de esa forma, que por ejemplo no me recibe Fruver los jueves, por decir cualquier cosa, no me recibe frutas y verduras, a ningún proveedor recibe frutas y verduras los jueves. Pero si esa información yo no la tengo dentro del proceso de transporte y dentro más puntualmente del proceso de ruteo, y dentro de esa ruta yo tengo considerado entregar X productos a un cliente que o no me recibe en ese día o no tiene las condiciones de recepción de ese tipo de producto en sus bodegas y tiene bodegas alternas, por ejemplo, para ese tipo de producto, pero eso no me lo informan a mí, no me llega esa información, no tengo esa información en doble vía, como les digo, ya sea directamente del cliente, ya sea del área de comercial, ya sea del área de proceso de pedidos, de toma de pedidos, los que arman las órdenes de compra, en fin, donde esté establecido que tengo que validar esa información. Si no me llega, pues yo hago mi ruteo, la mercancía sale de mi planta o de mi CEDI y se dirige hacia el cliente, hacia ese proceso de recepción. Y no logro finalizar dicho proceso porque el cliente efectivamente tiene alguna condición especial. O no recibe ese día, o no recibe esa línea ese día, o su proceso de recepción de mercancía para ese tipo de producto está establecido de otra forma, en otro sitio, en otra zona de recepción o de almacenamiento. Y esa información yo no la tengo. Son costos, extracostos, tiempos, eficiencias que voy a comenzar a ver afectadas dentro de mi proceso de transporte. Ese es un ejemplo de lo más sencillo, pero de lo más común que podemos encontrar en el proceso de la logística de transporte. ¿Por qué? Porque simplemente no me llegó la información. Porque simplemente no hubo una buena comunicación de cualquiera de las partes. Y por eso involucro también al cliente, porque muchas veces las mismas empresas le dan la posibilidad a los clientes de hacer su coordinación de entregas y de transportes con el área de despachos, ¿sí? Pero si el cliente no informó, no me despaché hoy porque mañana tengo una situación específica, porque no tengo espacio en mi bodega, porque ya tengo programado todo el día para las recepciones, porque me llegó un pedido urgente que tenía y me va a ocupar todo el día. En fin, cualquier cantidad de situaciones que ustedes se puedan imaginar en el proceso logístico y más puntualmente en el proceso de transporte, allí las debemos de tener consideradas. Y que cuando recibimos la información a tiempo, acorde, puntual, y podemos tomar una decisión en ese momento, ya comienzo a generar eficiencias y eficacias en mi proceso. Y todavía no ha salido la mercancía, y todavía no he terminado de hacer mi ruteo, y todavía no he hecho ni siquiera el cargue del vehículo, pero ya comencé a generar eficiencias. ¿Por qué? Porque ya recibí una información con la cual puedo comenzar a tomar decisiones.
Pero cuando yo comienzo a tomar decisiones basadas en, obviamente, información que ya tengo, pero esa información o está incompleta o está desactualizada o trae errores de forma o de fondo, pues allí entonces el proceso, en este caso de transportes, se va a ver completamente afectado. Y más allá de la afectación, que obviamente podemos tomar algunas decisiones y podemos generar las soluciones correspondientes, porque pues para eso estamos desde el punto de vista logístico, para generar soluciones a posibles desviaciones o a desviaciones que se presenten y tomar decisiones rápidas, hacer los análisis correspondientes. Listo, entonces este cliente no me va a recibir. ¿Qué me toca hacer? ¿Me toca seguir con los otros clientes o me toca hacer un proceso de transbordo o me toca solicitar, no sé, el resguardo de esta mercancía en otra parte? En fin, ahí tengo que tomar decisiones y para eso estamos desde el punto de vista logístico, pero esas decisiones, desafortunadamente, lastimosamente, esas decisiones cuestan. Y cuando las decisiones cuestan, a pesar de que las tomemos, de que seamos muy ágiles en esa toma de decisión, muy acertados también en algunos casos o en la mayoría de casos, seamos muy acertados, pero hay un costo detrás de eso. Y ese costo es el que comienza a afectar todo el proceso como tal de nuestra cadena de suministros. Porque allí todo lo que hicimos muy bien, optimizando recursos, tiempos y generando eficiencias desde la entrega del proveedor, nuestro proceso de recepción, tenemos un centro de distribución muy bien ubicado y además con un layout excelente y muy bien distribuido y hacemos todos nuestros procesos de recepción, inventario, picking, consolidación, todo lo hacemos muy bien. Pero al momento de llegar allí al proceso de transporte en la distribución del producto, estamos fallando por la comunicación, por los errores o deficiencias en la comunicación, por la omisión en la comunicación, pues allí todos estos otros actores, plantas, centros de distribución, zonas de almacenamiento, los mismos centros productivos cuando estamos hablando de traslado de productos en proceso para que les hagan una adición, les hagan una mejora o termine el proceso productivo en otra zona, en otra planta, en otro centro de producción, pues allí todo esto comienza a afectar lo que hablábamos ahora de el final del ejercicio. Cuando vamos al final del ejercicio, entonces encontramos que todas esas desviaciones que se generaron y que se presentaron, todos esos procesos adicionales, todas esas decisiones que en su momento fueron acertadas y demás, pero que además de, o sin importar de que fueron acertadas y que fueron ágiles, generaron unos costos adicionales, pues allí debemos replantear y debemos de verificar qué es lo que pasa con la información en mi proceso logístico. Y no solamente en la parte de transporte, sino en todo el proceso logístico y todas las áreas correspondientes. Y volvemos a otro de los conceptos que tanto hemos hablado y que tanto hemos tocado, y es el enfoque sistémico. El enfoque sistémico de la logística como tal y de todos los procesos. ¿Qué tanto puede afectar una información que yo deje de dar o que esté entregando desde el punto de vista, desde el área de compras, por ejemplo? Información que deje de dar o que esté entregando, esa información que se emitió allí en el área de compras o que se desarrolló allí en el área de compras, que la emití o que no la emití al proceso de almacenamiento o al proceso de distribución, ¿qué tanto puede afectar? ¿Qué tanto puede afectar esa toma de decisión o esa información o ese proceso que adicioné y que no informé o ese proceso que eliminé y que no informé? ¿Qué tanto afecta todo eso dentro del enfoque sistémico de la logística y dentro de cada uno de los procesos, particularmente en este caso, en la parte de transporte? Entonces, miren hasta dónde llega o hasta dónde puede afectar o cuál es el dimensionamiento que nosotros tenemos o que podemos tener en cuanto a la necesidad del manejo de la información y del contraflujo de la misma. Porque nosotros dentro de nuestro proceso, y volvemos a la parte de transporte y de distribución, puede que incluso hasta ese proceso esté correcto y estemos haciendo el ruteo, incluso teniendo en cuenta esos factores que pueden generar desviaciones, los horarios de recibo de los clientes, las prioridades que tengamos con los clientes, las necesidades puntuales que tengan ellos o las características puntuales que tengan los clientes al momento de recibir o de esperar recibir un producto.
Puede que tengamos en cuenta todo esto, pero el proceso de transporte no lo tenemos controlado directamente. Trabajamos con un operador logístico. Le estamos dando esa información al operador logístico. Le estamos entregando esa información de forma correcta al operador logístico. Y más allá, puede que también se la entreguemos. Y le entreguemos todos esos factores que pueden generar posibles desviaciones. Está el operador logístico retornándonos la información correspondiente de todo ese proceso. Es que yo le informé al proveedor de transporte o al operador logístico, al operador de transporte, que en el supermercado de Pepito Pérez solamente reciben de 10 a 12 de la mañana. Listo, perfecto. Se lo informé allí al operador logístico y además cumplieron. Listo, de 10 a 12, perfecto. El operador logístico llegó faltando 15 minutos para las 12. ¿Cumplió? ¿Cumplió o no cumplió, muchachos? Profe, pues creo yo que, pues, o sea, de pronto sí cumplió, pero pues se supone que el tema es como la puntualidad. Pues de pronto sí hubo un poquito ahí de falta, pero pues, bueno, claro que depende de qué tan estricto sea el receptor, ¿cierto? Que pues uno puede llegar y que pues no sé, yo lo visualizo de esta manera, que Dale. ellos lleguen, ¿cierto? Y unos minutos de más, ¿cierto? Igual forma hay veces las mismas partes receptoras por el mismo flujo de media que están haciendo a otros operadores, ponen en cola entonces pues no sé, puede ser algo así ahí, en el que ambos pues como que bueno, pues de pronto yo a veces llego, usted se demora un poquito para recibirme, pues yo me demoré un poquito en llegar. Es eso, muy bien Jonathan ahí por esa observación y decir que es que ya hay varios factores. En el ejemplo yo les digo, me recibe de 10 a 12. Yo le digo al operador de transporte, este cliente recibe de 10 a 12. El operador de transporte dice, listo, tengo de 10 a 12 para llegar. Llegué faltando 15 para las 12. Cumplí, ¿no es cierto? Y digamos que, como nos dice Jonathan, ahí hay factores diferentes y entonces, ¿qué tanto me rindió recibiéndole a los otros operadores que llegaron antes? O todavía tengo cola de los operadores que me llegaron allí a entregar mercancía de 10 a 12, como yo había informado que recibía, en fin. El operador dice, cumplí. El cliente puede decir, sí, este operador cumplió y llegó entre 10 y 12, pero llegó faltando 15. Listo. ¿Qué puede decir el cliente? Listo, yo lo recibo, pero no lo va a recibir ya mismo. Deme una espera, como lo hace la gran mayoría, y puede que esté recibiendo por allá sobre la 1:30, pero recibió. ¿Y qué va a reportar el operador? Que cumplió con la entrega. ¿No es cierto? Ahí está retornando información. Sí, yo cumplí con la entrega. Llegué en el tiempo que usted me dijo, de 10 a 12, cumplí con la entrega, entregué conforme, me recibieron todo, no hay devoluciones y ya está, no informa nada más. Estaría allí completa la información que está entregando, esa información en doble vía, estaría allí completa la información que está entregando el operador de transporte en este caso. Profe, pues creo yo en el momento pues de lo que es la información que devuelve, pues de pronto le falta, o sea, un poco más específico, porque pues, el espacio de horario que tienen es de 10 a 12 y luego faltando pues 15 minutos, ¿cierto? De todas maneras, el operador
se tuviera que quedar mucho más tiempo esperando hasta que el receptor pues lo pudiera atender. Entonces, si al llevar la información nuevamente al CEDI, ¿cierto? Y se informa que es de 10 a 2, punto el CEDI se puede programar, de pronto llegar entre los primeros, o sea, hablando de las 10 de la mañana, entre ese horario para que sea entre los primeros que atiendan, para que así el vehículo se desocupe temprano o lo más rápido posible para que pueda continuar con la ruta. Es correcto, Jonathan. Esos análisis y la cantidad y calidad de información que se entrega son los que nosotros desde el punto de vista del gestor logístico debemos comenzar a solicitar y a analizar al momento de que nos llega la información, ¿sí? Porque no vamos a estar sentados esperando a que nos llegue a ver qué me va a informar este operador de transporte de cómo le fue hoy, ¿no? Obviamente no estamos en esa función, pero cuando me llega la información, yo debo comenzar a hacer todo este tipo de análisis, ¿sí? Eso queda en las trazabilidades. Afortunadamente, tenemos ya herramientas que nos prestan o nos entregan todo este tema de trazabilidades y que podemos entonces allí generar unas revisiones un poco más estrictas y más analíticas. Pero cuando en algunos procesos carecemos de esto y solamente dependemos de la información, y si yo en esa información que, como lo planteé en el ejemplo, el operador me dice, cumplí en la llegada entre 10 y 12, cumplí con la entrega, se entregó conforme, no hubo devolución, me recibieron sobre la 1:30 o terminé el proceso sobre la 1:30, ¿sí? Allí yo comienzo a analizar, como gestor logístico, comienzo a analizar ese proceso de transporte y esa logística, cómo puede ser optimizada, porque recuerden que siempre estamos en esa función desde la gestión logística, optimización de los recursos, de las herramientas, de los costos, tiempos y demás para que el objetivo se cumpla. ¿Cuál es el objetivo? Pues trabajar con los menores costos, con los menores tiempos y que me permita ser eficiente y cumplir con las necesidades de mis clientes. Entonces allí hago el análisis y verifico, ¿cumplí con la necesidad del cliente? ¿En qué tanto porcentaje? ¿Y cómo quedó la satisfacción del cliente? Que es otra medición muy importante en el proceso de la logística de transporte. La satisfacción del cliente. El cliente puede que sí haya recibido y demás, pero ¿qué tan satisfecho quedó con el proceso? Porque recuerden la información inicial que se dio. El cliente recibe de 10 a 12. No se dijo nada más. No se dijo nada más en cuanto a información. La información que digamos, el coordinador de transportes, el coordinador de despachos, el coordinador de ruta, como lo quieran llamar en las empresas, le dijo a su operador, este cliente recibe de 10 a 12. No dijo nada más. ¿No es cierto? Entonces ahí, desde allí, desde ese punto, desde ese primer proceso de comunicación, debemos comenzar a analizar todo lo que pasó con esa entrega. Y allí es donde comenzamos a tomar decisiones sobre las posibles desviaciones. Porque a veces esto es muy transparente, muchachos. Por eso traía ese ejemplo. Todo este proceso aquí salió la mercancía de la planta o del CEDI o de la zona de almacenamiento, llegó al centro del consumo o al cliente. Y fue muy transparente porque se cumplió con todo, digamos que casi que de correcta forma. Y no hubo ningún reclamo como tal, ni devolución, ni que no hayan recibido la mercancía y se cumplió con los tiempos, pero hasta donde la satisfacción del cliente, que es un factor muy determinante en, por ejemplo, un proceso de recompra, y allí ya interviene la parte comercial. No estamos hablando de logística. En la recompra no estamos hablando de logística. Es que nosotros como gestores vamos a intervenir en una posible recompra. No, pero todo el proceso que se desarrolló sí puede afectar un proceso de recompra del cliente. Y entonces, si allí no hay una satisfacción porque el cliente sí recibió la mercancía porque tenía la necesidad puntual, tenía obviamente ese proceso ya establecido, ya había recibido al transportista allí en su zona de almacenamiento, en su zona de recepción, y obviamente pues tenía que descargar y demás, pero ¿cómo fue la satisfacción del cliente? ¿Sí? Y ese es el determinante
o puede ser el determinante para que haya una recompra o un nuevo pedido de ese cliente. Y allí cuando haya ese nuevo pedido, entonces, ¿cuáles son las condiciones de ese nuevo pedido? No asumir que entonces nuevamente, sí, me recibe de 10 a 12. Vuelvo y le paso la misma información al operador de transporte. Este cliente recibe de 10 a 12. El transporte nuevamente, listo. No llegué faltando 15, pero llegué faltando 20. Otra vez me recibieron, otra vez me despacharon tarde o me descargaron tarde, pero el cliente recibió. Nuevamente, ojo, satisfacción del cliente. Y vuelvo y digo, es que esto se vuelve muy transparente, es que ahí estamos cumpliendo, pero ¿a qué costo podemos estar cumpliendo? ¿Y cómo podemos optimizar ese recurso y ese proceso para que toda la cadena no se vea afectada? Entonces allí tengo que despachar más temprano, tengo que despachar un día antes, tengo que validar nuevamente el tema con el operador de transporte, tengo que verificar las opciones del operador de transporte, tengo que verificar con el cliente las opciones de recepción de mercancía. ¿Sí? Comienzo a generar operaciones adicionales o procesos adicionales derivados de una logística de transporte. Y entonces allí ya entran factores adicionales como, listo, al cliente le puedo ofrecer, no sé, entregas certificadas. Entonces ya se me va a demorar menos. Y que llegó el proveedor que tiene entrega certificada, entonces le doy prioridad, por ejemplo, en las entregas, en las descargas. ¿Sí? Ya comienzo a verificar más y mejores procesos, opciones que me permitan a mí ir solucionando algunas desviaciones que se puedan presentar, porque hasta aquí no se han presentado desviaciones. Y estoy con el mismo ejemplo. Hasta allí no se han presentado desviaciones porque el cliente ha recibido sin problema y hemos llegado dentro de los tiempos establecidos por el cliente y no se han presentado devoluciones. E incluso el cliente ha hecho recompra y he vuelto a despacharle en condiciones muy similares. ¿Estamos seguros de que ese proceso ya está completamente optimizado o todavía podemos hacer algo más? Pero creo que se puede igual hacer más mejoras, porque este tema pues, o sea, de pronto el seguimiento de comunicación ya directamente con el cliente, o sea, no la información que nos está dando el operador de transporte, sino directamente ya con el cliente. Ya lo que usted nos estaba diciendo ahorita, el tema de evaluar la satisfacción al momento de la entrega. Si lo transporte fue en el momento del descargue, cuánto tiempo les tomó, si lo entregaron, pues no sé, en orden o desorganizado, pues son cosas que influyen, que finalmente hacen que pues, el se sienta bien o no con lo que está recibiendo. Porque el operador de transporte y descarga la mercancía, por decirlo así, al bulto, realmente el cliente pues no va a tener pues como la sensación de que le está entregando ordenadamente, y eso es un factor que también puede generar, pues si se maneja bien, puede generar pues, conceptos positivos, ¿cierto? Pero pues si lo descarga al bulto, como lo dije, pues realmente genera pues que o, pues no se haga más. Eso es por un lado, ¿cierto? Y lo otro, que lo de transporte tenga muy claro si a dónde van a ir los clientes, son los que deben de descargar, o el cliente como tal tiene la varilla para el descargue, pues son que pronto de ir validando. Entonces, por eso creo que cada vez, no sé, voy a ir ahorrando o implementando para ir mejorando el servicio y finalmente la satisfacción. Muy bien, Jonathan, gracias por ese aporte. Miren, para complementar lo que nos dice Jonathan, efectivamente entonces allí, con lo que él nos dice, identifico o podemos identificar que el transporte entonces no solamente es llevar la mercancía, nuevamente lo digo, de un punto A a un punto B, de un centro de distribución a una bodega de almacenamiento. Miren todos los otros factores que comienzan a influir, y aquí Jonathan nos decía, bueno, entonces el seguimiento. Sí, ese servicio de pronto, como en algunas empresas lo catalogan, el servicio postventa. ¿Cómo le fue con la entrega? ¿Cómo le fue con la recepción? ¿Le entregaron el producto conforme? ¿Descargaron o usted descargó? Ese tipo de adicionales, miren que no es una función del transporte como tal.
pero está relacionada directamente con la logística de transporte. Porque a través de ese proceso que yo hice de sacar la mercancía, entregarla a un operador logístico o un operador de transporte, que esa mercancía llegara al destino final en los tiempos establecidos, en las cantidades necesarias, allí se adicionan una gran cantidad de factores que pueden mejorar o empeorar el proceso logístico. Y cuando hablo de mejorar o empeorar, hablo directamente de relación con costos. Pueden mejorar mis costos o pueden empeorar mis costos. Pero yo necesito otras funciones adicionales relacionadas con el transporte, como lo que nos estaba diciendo Jonathan, la verificación, la trazabilidad, las preguntas, el servicio postventa, cómo le fue, qué le pasó, no le pasó, qué le dolió, qué no le dolió, todo ese tipo de adicionales que incluso dentro de la gestión logística deben de estar incluidos, ¿sí? Que muchas veces, por eso lo decía ahora, el proceso se vuelve tan transparente porque es que estamos entregando, nos están recibiendo y no está pasando nada fortuito. Ningún caso adicional, no es que faltó mercancía, no es que sobró mercancía, no es que me devolvieron, no es que tuvimos una avería, no es que tuvimos un daño. No, todo está, digamos que dentro de las condiciones normales del proceso. Pero tengamos muy claro que en esas condiciones normales a veces el tema o el paisaje se vuelve tan transparente que no logramos identificar qué puede haber afectado de forma positiva o negativa la gestión como tal del transporte. Para que tengamos eso muy en cuenta y podamos darnos también a la tarea de que la información, la calidad de la misma y el proceso de la información es bien importante, pero siempre en doble vía. Si yo entrego información que sea de calidad y que de la misma forma recibo información de calidad, porque eso también, cuando hablábamos y cuando les decía, listo, es que el proveedor de transporte o el operador de transporte me dijo, listo, me recibieron, llegué en el tiempo y me recibieron sin problema. Y ahí quedó la información, me recibieron sin novedad. Y tome la guía firmada, o el documento firmado, o la factura firmada, en fin. Y ya está. Pero ¿qué pasó? Ahí es cuando esa integración de la cadena, esa integración de ese operador de transporte con mi negocio, con mis necesidades, es muy importante y es muy relevante. Entonces ya cuando el proveedor está integrado directamente con mi negocio y con mi empresa y con la imagen de mi empresa y obviamente con la imagen de él como operador de transporte, él ya me va a entrar a decir y a contar y a entregar toda la información un poco más desglosada, más completa y más específica. Ah, no, sí, es que resulta que llegamos a esta hora. El cliente nos dijo, listo, le recibo porque está entre los tiempos, pero me debe esperar, porque tengo otra gran cantidad de proveedores que me llegaron también en los tiempos establecidos. Y adicional a eso, en el proceso de descargue se presentó esta novedad. El cliente no tenía montacargas, por decir cualquier cosa, ¿sí? Entonces, ¿qué tocó hacer? Tocó hacer el proceso muy manual o solamente tenía un montacargas, entonces se hizo más difícil el tema y allí comenzamos a tomar decisiones. Bueno, cliente, si el cliente es muy importante para nosotros, si es muy relevante, si compra muchas cantidades y demás, no sé, ¿cómo podemos comenzar a generar sinergias? Y esto es derivado del transporte. ¿Para qué? Para que podamos ayudarle, no sé, con herramientas adicionales. Le ponemos una herramienta adicional, le vendemos una, se la damos en consignación, o le ponemos más gente, o le decimos al operador de transporte que lleve herramientas adicionales. En fin, comenzamos a buscar soluciones derivadas de una entrega de información. Y allí entonces comenzamos a trabajar en la eficiencia, eficacia y en la optimización de recursos. Miren hasta dónde llega o hasta dónde puede llegar una información relacionada netamente con el proceso de transporte. Profe, Señor Diego. yo quería hacer como pues un aporte también a lo que usted ha dicho, lo que ha dicho Jonathan. O sea, si una transportadora o un operador de carga dice, ah, sí, llegué a la hora, o entre los tiempos, ¿cierto? Pero por decir así, nunca, o no sé si reporten pues el nivel también de mercancía que llega y cuánto puede afectar la llegada, por decir ya sobre el tiempo, al usuario final o al cliente final, porque ahí, por decirlo así, le toca incurrir en temas de extracostos por horas extras
o qué sé yo, o extender el tiempo de recepción, ¿cierto? Sí. Ese tipo de cosas yo creo que no son como muy del común, por decirlo así, en la trazabilidad de la información de una carga, de lo que decía Jonathan ahora. Y posterior a eso, por decirlo así, no, yo hice la entrega, pero resulta que se demoraron 2 horas, 2 horas y media, porque la mercancía no venía embalada de la mejor manera. Entonces, básicamente son cosas que quedan entre proveedor y cliente, ¿cierto? Como oportunidades de mejora, donde yo le digo a mi proveedor, no, venga, estoy perdiendo tanto tiempo en los descargues o esto o aquello, necesito que por favor optimicemos la forma de embalar la mercancía. Y así por el estilo y muchas cosas, profe, que si uno como cliente final no retroalimenta directo a su proveedor, o sea, son cosas o son como deficiencias que hay en el sector del transporte hoy en día, ¿sí me entiende? Que ellos no, por decir así, esa comunicación entre ellos y a la persona que le están prestando el servicio, como para encontrar oportunidades de mejora. Pues lo veo yo desde ese punto de vista porque pues suele pasar mucho en la compañía en la que yo laboro, profe. Sí, Diego, y ese ejemplo que nos das, y así como ese ejemplo, hay otra gran cantidad de ejemplos que son muy comunes en este proceso del transporte y en el proceso de comunicación entre proveedor y cliente y entre esos otros intervinientes en la cadena. Porque es que aquí no solamente es el proveedor y el cliente, ese tema cultural de pronto podría ser un poco, podríamos decir que es un poco cultural, de que yo solamente hablo con el proveedor y solamente hablo con el cliente. Eso ya quedó atrás hace mucho rato. En la integración de las cadenas y en la integración de una cadena de suministro, de todos estos actores que intervienen en la cadena de suministro, yo debo hacerlos partícipes de esa entrega o de esa retroalimentación de información. ¿Qué está necesitando el cliente? ¿Qué está requiriendo el cliente? ¿Cuáles son las observaciones del cliente? Y se las puede entregar a mi proveedor de transporte sin ningún problema, que yo estoy seguro que él me las va a entregar a mí. Sí, así debería ser. Vuelvo y lo digo, estamos en logística y digamos que el escenario, ese sería el ideal. Qué bueno sería que todo funcionara así, pero también sabemos de que en la gran mayoría de casos no funciona así. Y por eso entonces debemos generar acciones adicionales, actividades adicionales, herramientas adicionales. Y aquí vuelvo a esa parte inicial que trabajábamos allá en el foro y que también trabajábamos haciendo nuestra introducción, donde necesitamos entonces generar valores agregados en el proceso de transporte, buscar cómo generar esos valores agregados y comenzamos a identificar, por ejemplo, lo que nos decía Diego, de que es que hay unas observaciones del proveedor, del cliente, perdón, que se las está entregando al proveedor de transporte, al operador logístico, pero esas observaciones no me están llegando, entonces allí el valor agregado de este operador no es tal, no hay valor agregado, antes por el contrario me está deteriorando la cadena de suministro, porque en la información está fallando o en la oportunidad de la información está fallando, ¿sí? No hay la posibilidad de generar algunas posibles soluciones sobre algunas situaciones porque simplemente no me está llegando la información. Lo que nos decía Diego es que sí, me recibió conforme, pero resulta que fueron 2 horas más del proceso. ¿Por qué? Porque la paletización no estaba, o el estimado de la mercancía no estaba determinado como el cliente lo había pedido. El cliente había pedido, no sé, estivas con un máximo de 5 tendidos y todas las estivas llegaron con 7 tendidos. Entonces, ¿qué tocó hacer al momento de descargue? Al cliente le tocó hacer una reconfiguración de estivas y eso nos demoró. Por cada 2 estivas que bajaba, tenía que reconfigurar una. Y eso nos amplió el tiempo. Pero si esa información no llega, entonces no podemos tomar nosotros decisiones desde el punto de vista logístico que permitan optimizar los recursos, generar eficiencias, validar los indicadores, validar los datos y optimizar esa parte desde el punto de vista allí, solamente hablando desde el punto de vista de transporte. Allí no estamos tocando calidad del producto, no estamos tocando otras
características puntuales y enfoques puntuales de la logística. Aquí estamos hablando solamente de la parte de transporte. Pero miren tan importante o cómo se vuelve importante el poder realizar un buen flujo de información cuando estamos hablando solamente de transporte. ¿Vamos bien hasta ahí, muchachos? Sí, profe. Señor. Pues de pronto, no sé, ahorita que validando pues ahí el tema que usted que acabo de nombrar, no sé, creo, pues de pronto no sé si me salgo un poquito o me adelanto, no sé, porque si vamos a ver esa parte un pedacito más adelante, pero creo que en el tema en el que usted está diciendo ahorita que la comunicación pues de todas las partes es muy importante. Yo no me puedo quedar solo en la información que me da el operador de transporte, porque finalmente, pues, o sea, uno no sabe realmente la percepción que tenga el cliente final, ¿cierto? El cliente que me está recibiendo la mercancía. ¿A qué me refiero? Porque, no sé, lo conozco pues de manera muy cercana, pues, de acuerdo a donde yo estoy trabajando, ¿cierto? Sucede que hay transportadoras que van y entregan la mercancía, ¿cierto? Y por X o Y motivo no cumplen con la cita o con el horario establecido, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Finalmente ellos le regresan, o sea, el operador de transporte regresa la mercancía a que la está enviando, ¿cierto? Sí. Y dice finalmente, no, es que allá no nos recibieron, no tenían espacio, no nos pudieron recibir. Bueno, dan su excusa, ¿cierto? Sí. Y finalmente, para mí, digamos que yo el que estoy enviando la mercancía, luego el operador logístico me va a cobrar un segundo flete por ir a entregar nuevamente esa mercancía, porque en el momento que se le envió, pues que no la pudieron entregar porque el cliente no la pudo recibir. Pero si yo me quedo solamente con esa información, pues voy a decir, bueno, es que ese cliente constantemente, pues vamos a hablar del tema de que sea repetitivo. Este cliente yo cada que le envío me devuelven la mercancía porque no lo recibí, pero pues no sabemos si realmente sí es el cliente o es el operador el que no está cumpliendo con el tiempo establecido, ¿cierto? Entonces, ahí es muy importante también la comunicación con el cliente para saber si realmente es que mi operador sí está cumpliendo con los tiempos establecidos para poder dar ese cumplimiento, porque finalmente yo voy a tener una percepción sobre mi cliente y voy a decir, no, pues siempre que le envío a mi cliente no me recibe porque siempre está ocupado, pero puede ser que la transportadora, no es siempre el mismo caso, pero puede que pase la transportadora es la que no esté cumpliendo con los tiempos y para partes de esa mala, pues como esa mala relación, porque de mí hacia el cliente, yo voy a pensar de que el cliente como tal, pues nunca tiene ese espacio para recibirme. Y el cliente va a tener la experiencia conmigo de que yo llego después establecidos y que por entonces se puedan ayudar las compras, no sé, voy a hacer ese aportecito ahí. No, está muy bien, Jonathan, y eso está directamente relacionado, lo que nos cuentas está directamente relacionado con la parte de información y también un poco de la confianza que se tenga entre las partes, porque es muy común, es muy usual que se presenten ese tipo de inconvenientes también, que el proveedor o incluso el transportador no alcanzó ni siquiera a entregar por X o Y motivo, cuestión de rutas, tiempos, demoras con otros clientes, en fin. Tenía programado para entrega el día de hoy y en su ruta estaba programado y no alcanzó a hacer la entrega por X o Y motivo. Y entonces la información que nos llega, como a nosotros como generadores de carga, es, no, el cliente no recibió, o no había espacio, o no había turno, en fin, no me programaron para recibir hoy, que entregue mañana. Y mañana que vuelvo, entonces el operador de transporte me cobra ahí el reenvío o la reentrega porque fui, no alcancé y tengo que volver a ir. Entonces le vuelvo y le cobro el flete. ¿No es cierto? Eso es normal que pase también. Lo que tú dices, el tema de comunicación, la comunicación entre todas las partes. Y obviamente un tema de cultura también, porque allí es cultura de servicio. Hasta donde el proveedor, hasta donde el cliente y hasta donde yo manejamos una cultura de servicio que nos permite entonces establecer soluciones para ese tipo de situaciones. Puede que vuelva y se presente la misma situación, Jonathan y compañeros, la misma situación. Quedó en ruta, está enrutado, comienza a hacer sus entregas el día de hoy y por X o Y motivo no alcanzó a ir.
no alcanzó a cumplir con toda la ruta y se quedó ese cliente que estaba esperando el pedido, que estaba esperando el producto sin recibirlo. Pasó la misma situación, pero en esa misma situación el proveedor de transporte comunicó, y digamos que incluso le comunicó tanto al proveedor como al cliente. Señor cliente, no alcanzo a entregarle hoy, tuve estos y estos y estos problemas en la ruta. Señor proveedor, no alcanzo a entregar el pedido de este cliente, tuve estos y estos y estos problemas en ruta, no alcanzo a pasar, o estoy aquí afuera y veo que ya el personal de bodega salió, en fin, ¿hay alguna posibilidad de solución? Proveedor y cliente se pueden comunicar para que me reciban ya, no me van a recibir, puedo entregar mañana a tales horas, a primera hora, a mediodía, por la tarde. Es un tema de comunicación y de cultura en el servicio de la información también, porque pasa lo que tú dices, Jonathan, entonces no cumplí, entonces la más fácil, la más sencilla es, no me recibieron, estaba cerrado, había mucha gente, había mucho turno. Y ahí es donde comienza el problema de la mala información o desinformación en un proceso logístico como el transporte, donde si nosotros como proveedor entonces vamos y verificamos con el cliente nos dice, no, es que por aquí no han venido. Y ahí ya comienzan los problemas y las deficiencias de comunicación y va más allá a un tema de confianza y va más allá a un tema de la imagen como tal, porque el cliente no va a decir, ah, no, es que esta o esta transportadora no entregó. No, usted proveedor no me cumplió. Y allí es donde el tema, por eso les decía ahora, la imagen como tal y el integrar bastante a ese proveedor logístico, a ese operador de transporte, integrarlo a mi cadena, hace que esas situaciones, si se dan, se dé un manejo diferente o un poco más acorde a lo que realmente se espera dentro de un proceso logístico, porque a veces es inevitable que se dé. A veces es inevitable que alcance el operador a hacer toda la ruta, porque se presentan factores exógenos, como les digo, problemas, se varó, un accidente, un derrumbe en la vía, situación climática, un accidente, un saqueo, bueno, lo que sea, cualquier cosa de estas se pueden presentar. Pero si tenemos la suficiente comunicación, el entendimiento, la confianza y la integralidad en todo el proceso, créanme que las situaciones se van resolviendo un poco más fácil. Muy seguramente lo han podido evidenciar en algunas de sus experiencias, tanto positivas como negativas, como les digo. Pasa de todo, está el operador que informa todo y que es muy transparente, como está el operador que de pronto no es tan transparente en esa parte o no da la información completa o la da por partes o informa solamente lo que le conviene, en fin. Allí entonces es donde debemos comenzar a generar esas sinergias entre todos los operadores, entre todos los integrantes de la cadena de suministro. Pero eso lo va dando, como les decía, un cambio de cultura, un cambio de percepciones, una integración de las cadenas, el hacer parte de una imagen como tal, hacerle entender a todos los partícipes, incluso al mismo cliente, que es un tema de integralidad de todo el proceso. Muchas gracias, Jonathan, por esos buenos aportes, Diego, también por esos aportes que van dando, que van entregando. Muy bien. Entonces queda claro lo de la información. Miren que aquí volvemos a tocar, así como lo hemos tocado en otros módulos, aquí nuevamente volvemos a tocar la parte de información como punto relevante dentro de un proceso logístico, en este caso la parte de transporte. Y entonces, bueno, en esta explicación que nos entrega el módulo es un poco de lo que acabamos de hablar y de compartir, de toda la necesidad de que la información dentro de esta cadena de abastecimiento fluya como debe fluir, que siempre haya un contraflujo de información, más allá de ese contraflujo de materiales que sabemos que se presenta, ¿no? Que es la entrega de mercancía y en algunas ocasiones el retorno de mercancía por una devolución, por aplicación de logística inversa o porque en algunas ocasiones optimizamos el transporte haciendo también recogidas a otros proveedores, en fin, que permitan optimizar cuando manejamos un transporte exclusivo, ese transporte de retorno. También allí ese contraflujo de materiales es bien importante identificarlo, pero estábamos más enfocados un poco en la parte de información en este punto. Entonces allí tengamos en cuenta que toda esa cadena de suministro siempre va a estar muy bien enfocada cuando la parte de información y el contraflujo de información está presente allí en esos procesos y sabemos darle un buen manejo, sabemos darle un buen norte y generar estrategias
para que las posibles desviaciones, que, como les decía hace un rato, siempre se van a presentar. Por eso existe la logística, porque las desviaciones están constantemente presentes. ¿Qué debemos buscar nosotros desde la gestión? Tratar de minimizarlas, tratar de preverlas, que es un poco más complicado todavía, pero que se puede hacer. Y tratar de generar soluciones eficientes y que no me generen tantos extracursos y que incluso me generen optimización de recursos importantes. Esto sin dejar a un lado el tema de la flexibilidad en la logística, de que en algún momento mi proceso de transporte, por muy bueno que sea, por muy bien establecido que sea, en algún momento algún cliente me podrá cambiar una condición y yo tengo que ser flexible. Hoy tengo ya todo programado para una ruta con X clientes y uno de esos clientes me dijo, mañana no le puedo recibir donde siempre le recibo en esta parte y esa parte está completamente fuera de ruta. ¿Qué tengo que hacer? Generar una flexibilidad en mi proceso de transporte y tomar una decisión. Lo manejo en esa misma ruta, me salgo de la ruta y de pronto afecto a otros clientes, o hago un despacho aparte, utilizo un operador logístico de transporte diferente, me puede valer un poco más, pero lo voy a cumplir al cliente. Sí, tomo decisiones y soy flexible en ese proceso logístico. Esto para resumir un poco lo que encontramos aquí en estos dos conceptos o dos cuadros de información, que no quiere decir que no los debamos leer y de pronto analizar un poco más. Pero aquí está resumido de pronto un poco lo que acabamos de hablar en todo ese proceso de identificación de la parte de información y el contraflujo de información. Continuamos aquí y vamos a identificar dentro de lo que significa el transporte en la cadena logística, debemos identificar tres tipos de transporte muy importantes. Y esto un poco más relacionado con la cadena como tal de abastecimiento o la cadena de suministro como tal. Porque les decía que el transporte entonces influye en toda esa cadena, desde los proveedores hasta los clientes. Siempre lo vamos a tener allí inmerso, siempre va a ser un determinante para los procesos de optimización de las empresas y de las organizaciones. Entonces, debemos identificar muy bien, y aquí el módulo nos identifica muy bien, cómo está dividido el transporte en esa cadena logística o en esa misma logística de transporte como tal. Y encontramos tres divisiones. Un transporte primario o catalogado como transporte primario, todo transporte que se hace desde un centro de distribución directamente, un centro de producción, perdón, directamente a las zonas de almacenamiento. Entonces, transporte primario. Todo transporte que se haga desde un centro de producción hacia las zonas de almacenamiento. Y allí podemos también incluir todo transporte que se haga desde un proveedor de materias primas hacia las zonas de producción. Sí, porque allí también hay un transporte, donde sale la materia prima en bruto y va a una zona de producción, no solamente a una zona de almacenamiento, va a una zona de producción. Allí también hay un transporte primario. Vamos al transporte secundario antes de hablar del transporte interno. Transporte secundario, entonces, todo transporte que se hace desde las zonas de almacenamiento a los diferentes canales de distribución. Y allí podemos hablar también de las zonas de producción de producto terminado hacia los diferentes canales. Porque allí podemos decir, listo, desde los CEDIs o zonas de almacenamiento a los diferentes canales de distribución, mayoristas, minoristas, detallistas e incluso a los mismos clientes ya finales, que también hay esa posibilidad. Transporte primario, entonces, centros de producción o proveedores hacia zonas de almacenamiento o zonas productivas. Transporte secundario, desde esas zonas productivas directamente a los diferentes canales o de esas zonas de almacenamiento a los diferentes canales. Y también tenemos un transporte interno, que es el que permite todo el flujo de materiales al interior de la empresa. Directamente en la empresa, sea en las plantas o sea entre centros de distribución, que también puede pasar. Y no necesariamente el centro de distribución tiene que estar uno al lado del otro para decir que estamos hablando de transporte interno. No, pueden ser traslados entre centros de distribución.
que es muy usual validarlo y trabajarlo ya, donde un centro de distribución en específico tiene excesos, por ejemplo, de inventarios en X o Y productos, y otro centro de distribución de la misma cadena, del mismo grupo, tiene algunas deficiencias allí. Pues entonces hacemos un transporte interno entre CEDIs y allí aplicamos este. Y ahí está aplicando completamente y trabajándose completamente un transporte interno, a pesar de que los centros de distribución estén ubicados en diferentes zonas o en diferentes ciudades. E incluso en diferentes países, y estamos hablando ya de distribución física internacional. Y también cuando se hacen entre las plantas, porque hay plantas lo suficientemente grandes como para hacer transportes internos de productos en proceso, de productos terminados, incluso plantas que son tan grandes y con un músculo financiero tan interesante, que tienen plantas y en su mismo parque logístico como tal tienen el centro de distribución y hacen transporte interno desde esa planta ya el producto terminado hacia los centros de distribución que están ubicados en el mismo parque logístico incluso. ¿Sí? Esto ya depende de las características de la organización, pero lo importante es identificar cuándo estamos hablando entonces de ese transporte interno, cuándo estamos hablando de ese transporte primario o cuándo estamos hablando de ese transporte secundario. ¿Queda claro allí esa parte de estos tres tipos de transporte cuando estamos aplicando la logística de transportes en las cadenas de suministro, muchachos? Sí, señor. Sí, profe. Ok, perfecto. Vamos entonces avanzando aquí. Ya vamos a terminar de ver este tema de la importancia económica del transporte para poder sacar el espacio para trabajar nuestro debate relacionado con el artículo que habíamos dejado para la clase de hoy. Bueno. Ya hemos tocado un poco esa importancia del transporte como tal y de la logística como tal, la logística de transporte en las empresas, en las cadenas de suministro, incluso de forma interna como lo veíamos ahora, o de forma externa cuando estamos hablando de esos transportes primarios o transportes secundarios. Allí hay una gran importancia de esa logística de transporte, ya determinamos por qué, ya sabemos que no solamente es el traslado de la mercancía, sino que hay una gran cantidad de valores agregados y de situaciones puntuales, el tema de la información, la calidad de la misma, el análisis de la misma, todo lo que allí debemos tener en cuenta en esa logística de transporte. Pero más allá de eso, el transporte entonces comienza a generar una importancia económica como tal para las regiones o incluso para los mismos países o para las mismas comunidades de países. ¿Sí? Y hablo de comunidades de países cuando podemos entonces hablar de una comunidad europea donde el transporte está un poco más integrado, donde hay obviamente un avance mucho más estratégico y mucho más marcado que lo que tenemos hacia la parte de América, América Latina. Cuando hablamos de una parte de Centroamérica y parte de Sudamérica también, o todo Sudamérica como tal, donde los desarrollos pues se ven bastante diferenciados. Pero entonces allí podemos hablar que el transporte y su importancia económica ya trasciende más allá de el negocio como tal de mi organización, de yo poder trasladar mis productos o mi servicio de un punto A un punto B y con unos valores agregados y con un tema de información, va más allá de eso, va más allá de esa importancia de mi negocio y ya se convierte en una importancia económica relevante para los países, para las regiones o para las comunidades de países, donde a mayor cantidad de desarrollo en el transporte y en la logística de transporte, y allí no estoy tocando todavía la parte de internacionalización del transporte, no estoy hablando de el transporte marítimo de carga o el transporte aéreo de carga internacional, no, aquí solamente estoy hablando del desarrollo interno como tal del transporte en una región, en un país. A mayor desarrollo, a mayor tecnología, a mayor potencialización de esta parte de transporte en un país, mejor va a estar catalogado y mejor va a estar ubicado a nivel económico ese país frente a los que no tengan tanto desarrollo. Y eso es un hecho y es demostrable.
¿sí? Hablamos de países desarrollados, hablamos de países económicamente catalogados como potencias. ¿Y qué logramos ver allí? Un desarrollo de transporte muy interesante y muy bien marcado. Entonces allí tenemos gran cantidad de ejemplos. La parte asiática, potencias. Ya hablamos de potencias, entonces China, Japón, Singapur, donde encontramos estructuras de transporte altamente tecnificadas, no solamente en la parte de vías, sino en la parte de las herramientas del transporte, vehículos, el tema de férreo, el tema fluvial, altamente desarrollado, altamente tecnificado. ¿Y qué genera eso entonces? Una posición económica bien interesante para la región o para el país. Y lo mismo encontramos entonces en un mercado como el norteamericano, donde también tienen un alto desarrollo desde el punto de vista del transporte. El mercado europeo, donde la gran mayoría de países que hacen parte de la Comunidad Europea entonces tienen un alto desarrollo en la parte de transporte. Cuando hablamos de Alemania, cuando hablamos de Holanda, cuando hablamos de Francia, cuando hablamos de el mismo España, cuando hablamos de, bueno, Inglaterra ya no hace parte, pero también tiene un tema de desarrollo de transporte muy interesante. Entonces allí vamos encontrando esas diferenciaciones y nos damos cuenta de que efectivamente el desarrollo en el transporte comienza a generar un desarrollo económico también bien importante. Y nos devolvemos entonces aquí, a través de esos ejemplos, al factor local. Y volvemos al interrogante que hemos trabajado en otras ocasiones. Y entonces, ¿qué pasa con el desarrollo del transporte en Colombia? Allí tenemos entonces una gran cantidad de factores, una gran cantidad de excusas, podríamos decirlo, de por qué el desarrollo del transporte en el país o en un país como Colombia no ha sido tan consecuente como lo ha sido su crecimiento económico. Porque bien que mal, Colombia ha tenido crecimiento económico en los últimos 20, 30, 40 años. Ha habido crecimiento económico. Hemos pasado por recesiones económicas que han afectado incluso al mundo, ¿sí? Eso está claro, pero no hemos sido el de mayor crecimiento, pero tampoco hemos sido el que siempre ha estado perdiendo en tema de crecimiento económico. Entonces, ¿qué ha pasado? Excusas, como les decía, gran cantidad. La primera de ellas y la más nombrada y que incluso nosotros hemos tratado en otros módulos, el tema geográfico, la distribución geográfica de Colombia, los altos relieves, el tema de cordilleras y demás no permitan, no posibilitan o el desarrollo del transporte. Pero bueno, allí podemos identificar que no solamente Colombia tiene estas condiciones, muchos otros países también las tienen. Y muchos otros países han logrado desarrollar sus vías y su transporte. Entonces allí nos lleva a otra excusa, la corrupción. Y no solamente Colombia sufre con corrupción, muchos otros países también sufren con corrupción. Pero entonces allí tenemos que comenzar a identificar, o deberíamos estar identificando otros factores más allá de lo que es la parte geográfica, la parte de corrupción, política, social y demás, todo este entorno que ha dificultado tanto, el tema, incluso el mismo tema cultural también, que hace un poco difícil este crecimiento y este desarrollo. Lo importante allí, más allá de entrar a debatir sobre esas condiciones y sobre esas deficiencias o sobre esos problemas, más allá de esto es identificar y entender que el desarrollo del transporte para una región, para un país, va a ser el determinante de su crecimiento económico a futuro. Y si Colombia sigue apostando al desarrollo de transporte como lo ha venido haciendo en los últimos años, como se ha venido aplicando y se ha visto por lo menos algún tipo de cambio en esa parte con la aplicación de la multimodalidad en el transporte, la inversión en el tema férreo, en el tema fluvial, la inversión en las zonas portuarias, la inversión en aeropuertos, el desarrollo de
algunas vías 4G que ya comienzan a ser entregadas, la entrega de otros tantos proyectos que vienen trabajándose desde hace gran cantidad de años, en fin, como el túnel de la línea, por ejemplo. Allí podemos entonces identificar que a través de ese desarrollo, y podríamos decir que a través de esos desarrollos que se han venido presentando en los últimos años, pues el país va a ir fortaleciéndose en cuanto al desarrollo económico que espera o que esperamos nosotros que se dé en la región. Esperemos que así sea, esperemos que ese enfoque sea el indicado y que allí entonces no solamente en ese crecimiento o en ese desarrollo económico esté involucrado siempre el tema de gobierno y Estado, sino también la inversión privada, que hay una gran cantidad de inversión, una gran cantidad de empresas que utilizan nuestras vías y desarrollan sus negocios a través de nuestras vías, pero que a la hora de aportar y de generar una diferenciación en esa parte del transporte, de la logística de transporte, poco hacen sobre el tema y descargan toda la responsabilidad sobre el Estado. Y pues allí se presentan todas estas otras condiciones que ya nosotros tenemos identificadas. Corrupción, poco desarrollo, entonces elefantes blancos y bueno, gran cantidad de situaciones que ya conocemos en cuanto al desarrollo económico con base en el crecimiento y en la diferenciación del transporte. Pero ahí vamos avanzando en esa parte, ahí vamos generando más y mejores soluciones a la parte de la logística de transporte. Vamos a dejar esta parte de los temas del módulo allí. Vamos a iniciar la próxima sesión con algunos aportes de autores especializados en la parte de transporte y qué dice cada uno de ellos en cuanto a la importancia del mismo en una economía. Eso vamos a iniciar la próxima sesión y vamos a seguir desarrollando ya temas. Recordemos que para la próxima sesión o posterior a la próxima sesión, una vez finalicemos, quedará habilitado el primer parcial o prueba virtual para el desarrollo en plataforma, para que lo tengan muy claro allí para la próxima sesión. Ya comenzamos a entrar en nuestra primera fase de notas. Y vamos a hablar ahora, hacer en estos 15 minutos que nos quedan, un corto debate. Y quisiera escuchar pues, a los demás compañeros que no han hablado el día de hoy. Ya Jonathan y Diego nos han hecho unos muy buenos aportes. Quisiera de pronto escuchar un poco más a los compañeros que sé que están también prestos para dar sus opiniones, en este caso acerca de este tema bien importante y que incluso este año se ha visto más remarcado aún, y es el impacto del aumento del dólar en el sector de transporte de carga. Y allí quiero iniciar el debate con una pregunta muy puntual antes de entrar a visualizar los contenidos del artículo, que como les digo es muy corto pero muy concreto. Y quiero iniciar con una pregunta para que ustedes puedan allí dar su aporte en este debate. Y la pregunta es la siguiente. ¿Ustedes creerían, alguno de ustedes creería, que realmente este factor dólar, que hoy lo encontramos sobre o esta semana lo encontramos sobre los 3.800 pesos, y que ha sido una constante en los últimos meses, incluso durante la pandemia hubo unos picos un poco más altos, realmente ha sido un factor determinante para que el transporte interno, no vamos a hablar del transporte internacional, el transporte interno se haya visto afectado o no se haya visto afectado en su crecimiento como tal? ¿Quién me quiere dar allí su opinión o su aporte? Bueno, profe, pues basado en lo que yo leí en el artículo y lo que usted pregunta, o sea,
El sector del transporte pues siempre ha sido pues como uno de los más afectados en el país, pues más que todo por el tema del combustible y de los peajes, ¿cierto? Y ahora súmele esta perlita adicional, por decirlo así, que es el incremento del dólar. Eso yo creo que va a afectar mucho el crecimiento del sector del transporte porque, pues como bien decía, pues para mí es un secreto de la gran mayoría de los insumos y repuestos que se usan en los vehículos de carga, pues son traídos del exterior, ¿cierto? Y creo, profe, pues que el tema de ese tema que ha sido siempre tan polémico, que es con el tema relacionado con la chatarrización de los vehículos, de modelos pues muy antiguos, pues también va a afectar mucho porque pues los que son los pequeños transportistas, o sea, no los grandes empresas pues como las que hay, como por decir así, un Envía o un TCC que tienen esa flota tan grande y que son pues, según lo que entendí, son empresas que en parte benefician mucho a los pequeños transportistas porque muchos de los vehículos que ellos renuevan o la flota que renuevan le facilita pues la adquisición de vehículos en muy buen estado. Tengo entendido que eran vehículos de no mayor a 15 años de uso. Entonces, creo pues que eso va a afectar mucho, profe, porque pues todos los costos se van a disparar por el tema del dólar, porque pues no solo ha afectado el sector de transporte, sino otro. Y a pesar de que pues el precio del combustible se ha congelado y bajó un poco, pues para nadie va a ser un secreto que eso de un momento a otro se lo van a cobrar tanto a ellos como a todos los que usamos vehículos de transporte con intereses, profe. Ok, Diego. Bien, ya vamos a analizar un poco lo que nos cuentas. A ver, ¿qué más quiere Profe, dar allí su argumento? Andrés, cuéntanos. yo pienso que si vale a pegar muy duro el dólar, el alza del dólar al transporte, pues partamos de que lo que dice el compañero Diego, todos los repuestos son importados, o la mayoría, Ujú. ¿cierto? Entonces, pues debido a eso, ¿qué se da? El alza en los fletes. Fuera de eso, pues todas las manifestaciones que hacen los transportistas, todos los paros que hacen y todo, Ujú. debido a lo mismo. Las alzas que les hacen a ellos les toca verlas reflejadas en los fletes. Entonces ya uno como cliente, uno dice, uy, no, está muy caro. Entonces ya empieza a buscar por otros medios quién le lleve más barato. Bien, Andrés, bien. Ya vamos a analizar también esa parte. Vamos a hacer como un pequeño, una pequeña síntesis ahora que ustedes terminen de dar sus conceptos. A ver quién más nos quiere colaborar allí. No hemos escuchado ya a Daniel, Leison. Profe, Leison, cuéntanos. no, pues me adhiero como al comentario del compañero, más ahora que pues el comportamiento del dólar pues va a pegar de una manera negativa, pues ya que todos pues como ese efecto se traslada como a los insumos, a todo lo que se importa para los vehículos. Entonces eso impactará pues tarde o que temprano a un mediano plazo. Ya yo digo lo que pues se deberían tomar como otras alternativas pues como para mitigar ese impacto también, tanto de las empresas como por parte del gobierno, pues buscar nuevas opciones para que eso no nos afecte tanto. Ok, Leison, gracias por ese aporte. Profe, Profe, de pronto, bueno, Carlos, hágale. hágale, Jonathan, hágale. Vamos con Jonathan, luego vamos con Carlos Andrés. Listo. Profe, de pronto que yo, pues no sé,
que quisiera ahí como resaltar, pues no sé, considero que puede ser algo positivo, ¿cierto? Positivo entre eso es en la parte donde el artículo habla sobre que pues, el tema de salir de los vehículos para comprarlos pues, con los nuevos modelos, ¿cierto? Que vengan con las características que está diciendo. Y ya empresas de transporte a propietarios individuales. Entonces, digo que de pronto hay algo en el sentido de que de pronto esas empresas que son pequeñitas, que de pronto tienen las intenciones de vehículo, pero pues pueden hacer, puedan, pues dicen que debe ser el modelo usado debe ser el marketing entre 5 a 10 años. Entonces creo yo que de pronto algo positivo de rescatar en el artículo sería eso, que de pronto una pequeña brecha para esas pequeñas empresas que puedan adquirir un vehículo. Ok, también está muy bien ese enfoque, Jonathan, en cuanto a esa parte positiva, y no solamente es esa, sino que hay varios factores. Ya vamos en la síntesis vamos a tocar un poco de esos, pero está muy bien ir identificando también, bueno, qué otras opciones tenemos para que la situación es un hecho, o sea, esto no lo vamos a cambiar, mañana no va a amanecer el dólar a 2.500, ¿sí? Y ya lo hemos, por eso les decía ahora, no solamente en los últimos días, sino durante todo el tema de pandemia, incluso desde el año pasado, estamos trabajando con dólar, con unos niveles muy altos y es más, niveles históricos pues que nunca se habían visto. Ya vamos a hacer una síntesis y hablamos de todo eso. Carlos Andrés, cuéntanos. No, profe, pues yo pienso que, pues, digamos que en el crecimiento de las grandes empresas, pues siempre se va a traducir en sobrecostos es para los usuarios, ¿cierto? Una gran empresa, pues si le suben combustibles, si le suben ciertas cosas, pues seguramente pues ajusta sus costos y demás y sus precios pues para los usuarios y seguramente el usuario final es el que termina más afectado. Pero también hay otra cosa que pues diría yo que es un fenómeno que está empezando a pasar y es que ya las grandes empresas están trabajando muy tercerizados, ¿cierto? Entonces, los sobrecostos de manutención de un vehículo se empiezan a traducir al pequeño propietario que subcontrata pues con una transportadora o con una empresa grande. Y pues finalmente ese es el que se va a ver siempre como más afectado porque cuando hay sobrecostos pues no tiene la capacidad adquisitiva para sostener pues de alguna manera ese tipo de situaciones. Pues obviamente sí, el alza del dólar siempre afecta a todos los sectores, pero las grandes empresas por lo regular yo diría que se ajustan mucho más fácil que un pequeño propietario. Muy bien ese aporte, Carlos, y ya vamos a tocarlo también en la síntesis. Vamos a ver si el compañero Daniel Castañeda, si está por ahí, nos quiere dar un aporte adicional, o el compañero Alejandro Restrepo, que no los hemos escuchado. Profe, pues ahí pues ya han tocado ya varios temas de los que veníamos pues hablando sobre este documento, pero pues algo que no escuché bien, no sé si es que a Jonathan le escuché entrecortada una parte, no sé si él habló sobre lo de este, donde hay ese programa que dio el gobierno para La chatarrización. eso, para la chatarrización, no sé si él habló sobre eso. Sí, nos tocó ahí una parte sobre pues, el programa, la posibilidad del cambio de los vehículos y rescatando la parte positiva de que la aplicación de estos nuevos vehículos o nuevas herramientas, pues va a beneficiar también el desarrollo del transporte, ¿no es cierto? Sí, señor. Y como pues estos vienen importados, entonces en ese momento es donde el alza del dólar se va a ver con más sobrecostos. Y aparte de que todos los combustibles estén en alza también, pues también nos vamos a ver afectados nosotros y en cierto modo pues afectará estas partes logísticas
de estos transportadores, Listo, tanto a vale, Daniel. nosotros. Dale, sigue, sí, no hay problema. Listo, profe. Ok, creo que Alejandro también nos iba a aportar algún Sí, profe, comentario. sí, profe, que todo sobre el precio del dólar se va a ver reflejado en el costo final de los productos. Y ya que también se va a encarecer lo que es la materia prima para muchas empresas, entonces eso sí va a crear mucho sobrecosto, pero se va a reflejar más que todo en el consumidor final. Ok, Alejo, bien, perfecto. Michael, ¿qué nos cuentas? Que Michael creo que también estaba por ahí y no lo hemos escuchado. Ahí para que todos terminen de dar sus aportes. Profe, pues yo considero que los muchachos ya tocaron prácticamente todas las apreciaciones del documento, pero pues sí, digamos que comparto y comparto la afinidad con, digamos, el análisis de los compañeros. Sí, sí, precisamente pues siento que el dólar sube y se ve afectado tanto el tema de producción, el tema de transporte. El tema de los fletes, el tema de los costos, entonces el dólar sí o sí sube y afecta a todo el gremio. Esa es mi conclusión, profe. Ok, gracias, Michael. Miremos, muchachos, que miren lo que nos acaba de decir Michael. El dólar sube sí o sí. Y se afectan los gremios, sí o sí, porque sube el dólar. Desafortunadamente somos una economía dólar dependiente y nuestro sistema económico está basado en esa tasa de cambio, en ese tipo de manejo de la tasa de cambio y los factores exógenos siempre van a estar allí presentes y en determinados momentos vamos a tener entonces alzas como la que venimos presentando desde ya hace más de un año o reducciones, una revaluación del peso frente al dólar, que también en algún momento puede ser benéfico o puede ser contraproducente para la economía, ¿cierto? Porque entonces ahora hablamos de que el dólar está muy alto, entonces los exportadores están felices, pero el dólar está muy alto, entonces los importadores están viéndose afectados, pero igual se está importando y se está importando mucho. Y en el caso de transportes, sí que más. Se siguen importando repuestos, se siguen importando incluso vehículos, partes de vehículos, materias primas para ensamblar vehículos en Colombia. Entonces, muchachos, identifiquemos que a pesar de que hay un alza y que hay unos factores importantes allí económicos obviamente establecidos, la economía no solamente va a depender de lo que pase con el dólar y lo que pase con el sector transporte. La economía de un país tiene muchos factores macro y microeconómicos. Y entonces yo les preguntaba, ¿realmente ese factor ha influido en el crecimiento del transporte? El transporte ha seguido creciendo. El transporte igual se ha seguido presentando. El transporte ha sido uno de los sectores, y hablando puntualmente del transporte de carga, ha sido uno de los sectores que más se ha seguido moviendo durante todo este tema de pandemia. ¿Sí? Entonces allí debemos identificar que si bien es un factor importante y el dólar, y por nuestra economía ser dólar dependiente, obviamente va a afectar ciertos sectores, ciertos procesos, ciertas materias primas, ciertos productos, la economía no se va a detener por eso. ¿Qué va a pasar con la economía? Se va a ajustar. Entonces lo que nos decía por allá Carlos Andrés. Entonces las empresas grandes se ajustan en un tema de costos y replantean costeos y optimizan y precios y entonces o subo precio o mantengo el precio o afecto mi rentabilidad o mis utilidades, pero se ajustan. Las pequeñas empresas pues se ven un poco más afectadas, pero también se tienen que ajustar. El sector transporte se ve afectado, claro que sí, pero se tiene que ajustar. Sí, incluso hemos encontrado casos y por ahí veíamos noticias en los últimos días que empresas de transporte trabajando por debajo de los niveles permitidos de los fletes. Y entonces, ¿cómo los está afectando el dólar si estamos trabajando o están ofreciendo fletes por debajo de las tarifas establecidas?
Entonces, identifiquemos que allí la economía no depende solo de esto, si hay unos factores determinantes, claro que sí, ustedes allí los nombraron, el tema de los fletes, el tema del combustible, peajes, repuestos y demás, pero la economía definitivamente se ha de ajustar a lo que esté pasando con esos factores macroeconómicos. Y por eso no va a dejar de haber un crecimiento. Puede que sea un poco más lento, sí, puede que sea un poco más lento. Puede que haya alguna afectación puntual, sí, hay unas afectaciones puntuales, pero y el desarrollo, y más en un factor o en un punto tan importante para la economía de cualquier país, no solamente cualquier país, como es la logística de transporte. Muchas gracias por sus aportes, por su participación el día de hoy en la sesión, muy productiva. Rindió bastante también el tema de la entrega de contenidos. Todos participaron aquí haciendo su pequeño aporte en el tema del debate. Agradezco su compromiso como siempre, muchachos, y esperando entonces que nos podamos ver la próxima sesión y teniendo en cuenta también el proceso de la prueba virtual que tendríamos para esa sesión posterior pues a la entrega de contenidos de esa sesión. No nos acompañó entonces hoy el compañero Daniel Betancourt. Esperamos que se pueda poner al día con la sesión. Muchas gracias, muchachos. Aquí cumplimos entonces y hacemos el cierre de nuestra sesión. Agradeciéndoles nuevamente, esperando que les termine de ir muy bien este resto de semana, el fin de semana. Nos veremos entonces en la próxima sesión. Les estaré enviando la información correspondiente a todos, tanto al grupo de WhatsApp como al correo electrónico. ¿Listo, muchachos? Listo, profe, muchas gracias. Eso, Gracias, profe. profe. Feliz Gracias. noche. Igualmente, muchachos, que estén muy bien, que descansen. Profe, que descanse, muchas gracias. Profe, Señor. una pregunta.